comencemos a mejorar la atención primaria de salud, ¿no? Y el título que le he puesto es Una buena sanidad pública universal exige que tengamos una atención primaria fuerte y para todos. Y vamos a ver qué es una atención primaria fuerte y qué es una atención primaria para todos. Decía Azaña que si cada español hablara de lo que sabe y solo de lo que sabe, sería un gran silencio nacional que podíamos aprovechar para estudiar, ¿no? Y como nadie nace sabiendo, yo intentaré hablar de lo que sé solamente, y muchas cosas se las debo a gente como Salvador Peiró, Ricardo Meneu, Ángel Ruiz, Vicente Ortús, José Manuel Freire y Juan Gervas. A muchos los conoceréis, si no casi todos. Y la gente pide sanidad pública, 100% universal, 100% pública. La gente pide sanidad pública de todos y para todos. La gente pide una sanidad pública igual para todos, y a lo mejor es que si lo pides que no lo tenemos. Está bien que pidan todo esto, porque aunque tenemos una sanidad pública de todos, pagada por impuestos desde hace años ya, nunca hemos tenido una sanidad pública universal para todos. Nunca hemos tenido una sanidad pública igual para todos. Nunca hemos tenido una atención primaria pública universal para todos. Ha habido y todavía hay colectivos con sanidad pública, porque se paga con dinero público, pero sin atención primaria, ni de provisión privada ni de provisión pública. Y cuando digo sanidad pública, digo sanidad pagada con dinero público. Dicen que la atención primaria es la puerta al sistema, ¿no? Pues visto así, si la atención primaria es la puerta al sistema, pues está claro que el sistema es el hospital. Todavía hay muchos de nuestros ciudadanos que ven a la atención primaria como el obstáculo que hay que sortear, bypassear para llegar a la atención deseada, ¿no? Y puestos a ser portero, pues yo casi prefiero ser portero de noche que portero de discoteca, ¿eh? Yo casi diría, pues bueno, si puesto a ser portero, pues que vengan los que quieran, que no sea obligatorio, y que me prefieran por mis encantos clínicos y no por mi testosterona, ¿no? Esto es peor, ser el eje del sistema, ¿no? Lo decimos hasta nosotros. La Tierra gira sin eje, ¿no? Lo del eje es una construcción. Esto es una cosa que nos hemos inventado. Luego el eje no existe. Y el eje del sistema tampoco existe. Esto ya se va acercando un poco más, lo dijo Basora hace unos meses en una entrevista, que la atención primaria es el corazón del sistema. Pero puede ser un corazón así isquémico o fuerte y potente, ¿no? Yo creo que estamos más cerca de este que del de aquí, ¿no? El Ministerio le dijo a los participantes en el AP21 que hicieran propuestas considerando la atención primaria como una parte del sistema, el Sistema Nacional de Salud, y no como un nivel aislado. Un descubrimiento por parte del Ministerio. La atención primaria no es una parte del sistema. La atención primaria es el sistema. Se tiene o no se tiene una sanidad pública basada en la atención primaria, se tiene o no se tiene una atención primaria para todos, sin subsistemas que dejen sin ella a determinados grupos, normalmente los más influyentes y poderosos, y como atención primaria, al menos entiendo el médico de cabecera con cupo identificable, agente del paciente y su familia, que atienda de inicio todo problema de salud de forma prolongada en el tiempo. Y ahí está, el eje del sistema, en pelotas, ¿no? Le han puesto ahí una cosa que dice eje del Sistema Nacional de Salud, y no se da cuenta que está en pelotas. Salvo el niño que dice, pero si va desnudo, majestad. No sabemos si lleva zapatos, y esto es importante, porque si lleva un buen calzado, a lo mejor puede defenderse de la desnudez. Ya han pasado muchas cosas, desde la creación de la especialidad, el decreto de estructuras básicas, ley general, plataforma 10 minutos, AP21, el 7º año de la Gran Depresión, y el niño le dice, si lleváis 37 años dándole vueltas a lo mismo, ¿por qué no buscáis la causa y la elimináis, ¿no? Rodman hablaba de causa componente, causa suficiente, causa necesaria. A los médicos nos da mucho miedo a la causa suficiente porque es aquella que si está presente la enfermedad siempre ocurre. Pero quizá habrá que hacerle más caso a la causa necesaria porque si no está,
la enfermedad no puede ocurrir. Sin bacilo de Koch no hay tuberculosis. Entonces, ¿cuál es la causa necesaria para que la atención primaria esté así en vez de así como nos gustaría, ¿no? Algunos dirán, bueno, pues la baja inversión que ha tenido. Esto no es causa ni necesaria ni suficiente. Es solo una causa componente, probablemente sea consecuencia de la necesaria, y de todos modos sería bueno ver esto de la baja inversión cuándo empezó y cómo, ¿no? Porque es importante, aunque no sea ni necesario ni suficiente. Y empieza justo cuando se universaliza de facto el sistema, en la segunda parte de los 80, justo cuando se inicia la reforma. Esto de aquí arriba es el gasto en atención especializada. Desde la democracia se coloca entre el 50 y el 60% del gasto total. El verde es el gasto en farmacia de receta, el rojo la atención primaria y el de aquí es el resto. Aquí se crea la especialidad, el decreto de estructuras básicas, ahí estábamos en el 20-22%. La Ley General de Sanidad y el Real Decreto que mete dentro del sistema a todas las personas que estaban en la beneficencia. A partir del año 90 se considera que el sistema es universal de facto, aunque no sea de jure, ¿no? Porque casi todo el mundo está dentro del sistema. Y entre el 82 y el 90 entraron dentro del sistema más de 7 millones de personas, muchas más de las que luego vinieron por la inmigración. Y hizo falta aumentar el hospital, hizo falta aumentar la farmacia, aumentó hasta el resto, pero lo único que bajó fue la atención primaria, como si esos 7 millones no hubieran pasado por los centros de salud. A partir del 2002 sube escopeteado el gasto hospitalario. Aquí se producen las últimas transferencias a las 10 comunidades que faltaban y sube, ¿no? Baja la farmacia de receta a niveles prácticamente de aquí. Aquí vemos que empataron primaria y farmacia de receta y lo que habría tocado hacer aquí era lo que se ahorró de farmacia de receta, meterlo en atención primaria. Pero se mete en hospital. El mensaje que se ha mandado es, háganme genéricos, prescríbanme lo más eficiente, que con lo que yo me ahorre, lo meto en el hospital. Es evidente, ¿no? De hecho, son imágenes especulares el gasto hospitalario con el de farmacia de receta. Ahora lo que toca será subir y este bajará. Este de aquí ya lleva 2 años siendo récord histórico. Nunca habíamos estado en el 60,6 del gasto total en hospital. Esto es todo el gasto hospitalario, todo el gasto sanitario público. Si consideramos solamente el gasto de las... solamente es el 92%. El gasto de las comunidades autónomas, esto de aquí sería el 62% y esto, el de primaria, el 14,0%. Aquí está todo. El gasto de MUFACE, de todo el gasto sanitario de defensa, de los ayuntamientos, aquí está todo el gasto sanitario público. En el 93 tuvimos otra crisis y se repitió la historia, máximos históricos del hospital y mínimos históricos de primaria. Este es el crecimiento del gasto acumulado de la atención especializada y primaria, crecieron lo mismo los primeros años y a partir del momento de la universalización crece siempre más el hospital hasta que aquí ya la cosa se desboca, ¿no? En estos años, desde el 84 al 2013, el gasto hospitalario crece un 40% más. Y aquí ya es el acabose. El otro se mantiene más o menos y la atención primaria baja mucho. ¿Qué consecuencias tiene esto? O puede tener las que vemos todos los días. Una medicina de excesos. La sanidad pública de hoy poco tiene que ver con la de hace 30 años. El año que viene se cumplirán 30 años de la Ley General de Sanidad y nuestro sistema no es incapaz de dar solución a lo que ocurre. Es mucho más capaz que entonces. No tiene un problema de incapacidad de dar respuesta, sino de equidad o de universalidad. Y empezamos a tener un problema grave de medicina de excesos
Ahora persisten actuaciones inadecuadas, pero más por exceso que por defecto, como ocurría probablemente hace 30 años. Y a pesar de hacer de más, persiste la ley de cuidados inversos. Aquel que más necesita a veces es el que menos recibe, ¿no? Porque es un sistema muy orientado a la demanda y hay gente que le gusta demandar, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque el sistema tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Lo tiene el sistema. Cada vez se presta menos atención a las personas y se derrocha más acción que reflexión. Cada vez se intensifica más la actividad diagnóstica y terapéutica, menos esperar y ver. Esto ya es un atraso, lo de esperar y ver. Ante la duda, la más cojonuda, se prefiere errar por comisión que por omisión. Porque confundimos proactividad, que es lo que le falta al sistema, con hiperactividad. Y ya está. El sobrediagnóstico y el sobretratamiento es una epidemia ya. Demasiada medicina, movimientos que hablan de slow medicine, hasta la OPU dice, oiga, que no le medicalicen su vida. Y luego la fragmentación existencial ha ido en aumento. No nos damos cuenta que por mucho que se haga individualmente bien cada cosa, el resultado puede ser un error. Tratar bien cada una de las cosas que tiene un paciente puede resultar en tratar mal a la persona, ¿no? Y a veces el error es fatal. La fragmentación asistencial ha ido en aumento muchísimo en los últimos años. Dice la Biblia que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque ya no sabemos si el sistema está hecho para los pacientes o al revés, o los pacientes para el sistema. Es como si el sistema trabajara para sí mismo, para mantenerse, ¿no? Y esto quien mejor describió fue Juan Gervas y Mercedes en su libro, que habló de que los pacientes podían ser incluso considerados el combustible del sistema, ¿no? Al menos lo parece, por conforme. Mejor lo describió esto fue el Roto en esta viñeta en la que el paciente hizo una frase el médico le hizo una frase al paciente que acaba de ingresar y le dice: afortunadamente le hemos cogido a tiempo, si no ya estaría usted en su casa. Lo ve bien el Roto, ¿eh? Camino a seguir para la atención primaria. Yo solo encuentro 3, los que más entienden de esto describen 3. Ya me gustaría que hubieran más, y si se os ocurre alguno, pues inventamos el número 4, ¿no? Subsumisión en empresas concesionarias, la que más me gusta a mí, ejercicio societario de base profesional, o más de lo mismo, pero un poco mejor. Esto es lo del modelo Alcira. Empresas integradas, hospital más atención primaria, no tengáis ninguna duda de que esto va a liderar el hospital, y que no es lo mismo trabajar por cuenta ajena para la administración que para sus arrendatarios que tienen que presentar a sus accionistas cuentas de resultados saneadas. Y sobre todo, lo de la libertad clínica y los valores de la atención primaria, cuando entren en conflicto con los intereses del empleador, pero especialmente con el de los lobbies que le presionan, pueden ser fulminados con la libertad de despido y se acabó. Este libro que conocemos todos, yo dudo que estas empresas sepan ni de qué color es la tapa, ¿no? O este. Ejercicio societario de base profesional, por cuenta propia, de forma independiente, autogestionada, de base gestora profesional, no empresarial. Cooperativas, asociaciones de profesionales, tipo GP británicos o las EBAs catalanas o lo que se invente, ¿eh? Opción que más permite la innovación desde abajo, desde la profesión, y puede producir mayor diversidad y aprender de la diversidad. Y ahora que está de moda hacer lo que nos dice Europa, en el libro verde de recursos humanos de sanidad de la Unión Europea, dicen que hay que promover el desarrollo de la autogestión y la pequeña empresa en atención primaria y a posteriori de base profesional. No se trata de que el Corte Inglés abra centros de salud en todas las esquinas. Más de lo mismo, pero un poco mejor. ¿Creéis que puede haber un reformismo organizativo capaz de modificar todo lo que se ha hecho en los últimos 30 años de 17 sanidades? Pues se ha intentado. Cada comunidad ha tenido su plan de mejora y esta es la madre de todos los planes. Cuando hablemos de estos planes de mejora hay que tener en cuenta que todos operaron ahí.
todos, ¿eh? Luego, si el resultado ha sido este, pues casi prefiero que no me mejoren. El sistema de salud nuestro está ahí, como cualquier país desarrollado, en la parte plana de la curva, en la que mucho incremento trae ahí ya poco aumento de salud, ¿no? Yo creo que el hospital está más para acá y que la atención primaria todavía le queda recorrido, ¿eh? Reducir el crecimiento, ojo, no digo reducir el gasto, como se ha hecho, reducir el crecimiento del gasto hospitalario y aumentar el de primaria podría atenuar la práctica de medicina de excesos, mejoraría la equidad y la eficiencia del sistema si además seleccionáramos bien dónde meter el dinero en primaria. Si le diéramos poder al médico de familia para que actúe de antídoto de la hiperactividad y del exceso, para que actúe de forma proactiva en la reducción de las desigualdades, y si tuviéramos una atención primaria para todos. Este quiere correr el desnudo, pero es listo y sabe que lo puede correr desnudo, pero no sin zapatillas. Y el rey no sabemos si está con zapatillas, ¿no? O va descalzo. Si la desnudez representa la poca inversión, el ir descalzo puede representar el poco poder de la atención primaria. ¿Y se puede medir el poder que pueda tener la atención primaria? Pues se puede medir pasándole este cuestionario de 0 a 100. En muchos países de Europa la atención primaria tiene poder de compra de servicios médicos especializados o sociosanitarios, actúa de primer contacto, gatekeeper y filtro de la demanda, tiene una población escrita, identificable y contactable de pacientes, conocida. Durante muchos años yo trabajo sin saber quiénes eran mis pacientes, ni cuántos tenía, ni cómo localizarnos, ni sus nombres, ni su dirección. Una cosa es tener cupo y otra cosa es poder contactar con ellos. Accesibilidad y longitudinalidad importantes. ¿Conocéis que alguna consejería haya diseñado un indicador de longitudinalidad en estos 30 años? Mira que es fácil. Trabajo en pequeños equipos, más o menos multidisciplinares, y ojo que equipos no es lo mismo que plantillas. Poder de selección, poder elegir con quién trabajo, coordinación de la atención, poder seleccionar recursos organizativos existenciales, una función proactiva orientada a reducir desigualdades de acceso, que si no tienes un cupo identificable no lo puedes hacer, notable integralidad o polivalencia y presencia en la universidad. Si yo sumo, a mí me sale que el médico de atención primaria va con chancletas, el nuestro, mientras que hay otros que tienen unos zapatos mejor en Europa. ¿Qué podrían hacer los políticos para mejorar la atención primaria? Pues en principio usarla. Y además de usarla, ¿qué más podrían hacer? Pues incentivar esto, importantísimo. Incentivar esto. Incentivar la oferta horaria presencial de tarde, la accesibilidad telefónica fuera del horario presencial. Incentivar notablemente la capitación, el tamaño del cupo, la penosidad, la ruralidad, el aislamiento, la dispersión. Introducir la medicina de familia en la universidad. Después de 30 años no se puede presumir de que hemos avanzado porque hayan estudiantes que hacen prácticas en los centros de salud, y no en todas, ¿no? 30 años después deberían haber departamentos de medicina de familia en la universidad. Promover la innovación organizativa porque se necesita, como el comer, otorgar autonomía organizativa, la máxima que se pueda, y una atención primaria para todos. Con esas 7 cosas va bien la cosa. Ya veis que no pido más médicos. Incentivar notablemente la longitudinalidad. A mí no me tienen que pagar por llevar 20 y tantos años en el Sistema Nacional de Salud. Me tienen que pagar un plus por llevar no sé cuántos miles de años en el mismo cupo. Un complemento salarial ligado a la antigüedad en el cupo que se pierde parcialmente cuando uno se va, si quiere. La penosidad, la ruralidad, el aislamiento, la dispersión, trabajar en zonas desfavorecidas o marginales, produce mucha rotación, la gente no quiere estar ahí, pues hay que pagarlo, y probablemente la gente empiece a querer estar ahí. Incentivar la oferta presencial de tarde, la accesibilidad telefónica fuera del horario presencial, incentivar los horarios partidos, mañana y tarde, incentivar el horario presencial de tarde, incentivar la localización telefónica del médico para el dependiente o terminal fuera del horario presencial, la capitación. La situación actual desincentiva al médico de atraer pacientes, todo lo contrario, convierte esto en una sobrecarga no recompensada, incluso dependiendo de algunos indicadores penalizada.
Incentivar el mayor tamaño del cupo, ajustando por edad y por nivel de renta, igual que se ha hecho con el copago. Se puede hacer perfectamente. Algunos médicos tienen un cupo tan pequeño que pone en riesgo su competencia profesional al producir poca casuística. El 15% de los médicos, de los cupos, en España tienen menos de 1.000 y el 6% menos de 500. Estas proporciones en algunas comunidades autónomas son muy elevadas, muy elevadas. A lo mejor hay que utilizar la negociación individual en las condiciones de trabajo. Esta médico de familia de arriba tiene residentes, tiene horario partido, lo pidió y se lo dieron. 2:30 por la mañana, 2:30 por la tarde. Porque está localizada al fin de semana para sus pacientes terminales y les da su móvil personal. Hace cirugía. Lleva 10 años en los mismos que lleva en su cupo. Está en el segundo nivel de carrera y tiene un cupo de 1.700 con un 22 de más de 65 años. Esta otra está de 8 a 3, lleva 20 años en el sistema, por tanto en tercer nivel de carrera, 3 años de cupo actual, porque ha tenido que cambiarse mucho de cupo, y se ha trasladado mucho hasta encontrar un cupo de 1.400 con un 14% de más de 65 años. La media nacional está en el 17. No tiene residentes, no da el móvil a los pacientes, no hace cirugía menor. Y el sistema le paga más a la de abajo que a la de arriba, cuando el sistema necesita esto y los pacientes necesitan esto. Medicina de familia en la universidad, departamentos de medicina de familia en el mundo, hasta en África. No hay. Países que tienen departamentos en las universidades de medicina de familia. Albania tiene, no tiene ni en los telediarios, pero tiene. Los dos países importantes de Europa que no tienen, España e Italia. Esta es una diapositiva de Verónica, igual que la anterior. Promover la innovación organizativa, que la necesitamos como el aire, y no ha habido apenas, por mucha descentralización que ha habido poca innovación. Y la que ha habido, que son las únicas, las EVAs, ha sido incluso mucho mejor estudiadas que la que ha habido en el hospital. Se conocen mucho mejor y ha habido más transparencia en la atención primaria que en la de hospital. El diseño organizativo que tenemos ha contribuido más a solidificar la atención primaria en el sentido de petrificarla, de anquilosarla, que a consolidarla, a empoderarla o a universalizarla. ¿Y por qué ha pasado esto? Decía que todo cuanto existe es fruto del azar y este biólogo 2000 años después le copió cuando escribió sobre la evolución de las especies. Y es que se necesita azar y necesidad para que haya evolución y para que haya innovación. La atención primaria tiene necesidad de dar respuesta a una serie de cuestiones y de demandas, pero no tiene azar. La evolución, la innovación solo se produce si se facilita que el órgano, la organización, la forma de organizarse pueda cambiar, pueda haber una mutación para responder a la necesidad de cumplir una función. Y el modelo de atención primaria petrificado a golpe de decreto y la regulación hasta el mínimo detalle desde arriba matan toda posibilidad de mutación. No hay. Hay que convertir la innovación en necesidad. Para eso hace falta, por comparación, pago por desempeño de verdad. Si puede ser por resultados. Financiación capitativa, no según histórico, que las diferencias entre comunidades a lo largo de los siglos sean las mismas ahora que hace 10 años, es porque el pago es por histórico. O sea, las que están gastando más son las mismas que están ahora que hace 10 años. Las que gastan menos per cápita son las mismas. Y esto no solamente para la atención primaria, sobre todo para el hospital, que a lo mejor empieza a dejar de vernos como el surtidor del combustible. Y a lo mejor nos veis a partir de ahí como alguien, ¿no? Innovación desde arriba o desde abajo. Desde arriba es la que hemos tenido, ha traído uniformidad, ha traído regulación hasta el mínimo detalle. Desde abajo exige autonomía responsable y favorece la diversidad. Llevamos 30 años así, los mismos que sin esto. ¿Y qué es autonomía organizativa? Pues el que paga manda, y el que paga dice qué y cuánto, pero el cómo nos toca a nosotros. Este es el resumen de lo que es la autonomía organizativa. El que paga dice qué, cuánto, y a lo mejor puede decir y a quién sí y a quién no, pero los profesionales deciden el cómo. ¿Por qué? Para que surja diversidad organizativa, que mejore la resolución y el abanico de servicios,
porque es la única forma de hacer frente a la desnudez que va a persistir, porque la calidad asistencial no es independiente de la calidad organizativa y porque esto de la autonomía organizativa puede ser un incentivo tan poderoso o más como el monetario, aunque últimamente ya empiezo a dudarlo, porque el hecho de que la no función atrofie el órgano, esto ya lo sabemos todos, si los médicos de familia llevan más de 30 años sin poder autoorganizarse, llegará un día, aunque se les pida, aunque se les exija, pues no sabrán hacerlo, porque se nos habrá atrofiado el pensamiento autónomo. No sabremos yo autoorganizarme, que me organicen. 30 años ya, ¿eh? Y es que estamos muy bien ahí dentro, en la zona de confort, rodeada de miedo, pero ahí. Y habría que intentar colocarse aquí. En la zona de confort uno está bien, está cómodo, es una zona en la que controla, pero te lleva a la muerte profesional en vida. Una especie de zombie profesional. La justificación perfecta para no hacer, no crecer, no arriesgarse, no vivir y sobre todo para quejarse. Es un sitio cojonudo para decir qué mal me tratan. Bueno, atención primaria para todos. El lema de los mosqueteros era todos para uno y uno para todos. Esto era un lema, en el fondo, de solidaridad. Y es lo que no tenemos, un sistema sanitario público para todos y todos para un mismo sistema. Tenemos un doble sistema, consecuencia de la diversidad de subsistemas de aseguramiento, formas de provisión, acceso a las prestaciones financiadas públicamente. Es lo que se llama dualización sanitaria y que es consustancial a la propia organización del sistema. Está en el genoma, en el ADN del sistema, es por tanto institucional. E implica desigualdad no relacionada con la necesidad en la provisión, aseguramiento, cartera de servicios, copago, acceso, utilización de servicios sanitarios financiados públicamente según grupos socioeconómicos. Esta es la que conocemos todos. Lo de asistencia sanitaria de la seguridad social, hay residentes que no saben ni lo que es, y hay médicos de familia que eso no lo han visto nunca. Ya solo está en el cupón precinto de los medicamentos. Porque es lo que nos da derecho a la atención, nuestra relación con la seguridad social, no ahora, también hace 10 años y 15. Por eso no hemos tenido un sistema universal. Y luego tenemos una sanidad pública, porque está pagada con dinero público, de provisión privada, pero sin atención primaria. El mutualismo administrativo, las empresas colaboradoras de la seguridad social, mutualidades sustitutorias de la seguridad social, abogados, arquitectos, notarios y muchas más. Esto es curioso, el convenio de la Asociación de la Prensa de Madrid, seguros médicos pagados con dinero público para cargos electos, miembros de instituciones públicas, etc. De esto voy a decir poco porque lo conocemos todos. Es defendido por sindicatos. CESIF reclama un pacto político urgente para garantizar la viabilidad de Muface. UGT y Comisiones un manifiesto en defensa de Muface. Muface es provisión privada con dinero público, ¿vale? Pero claro, cuando a los demás se les plantea que es posible que les den sanidad privada también pagada con dinero público, entonces la sanidad se vende. O sea, yo quiero sanidad privada pagada con dinero público para mí, pero para los demás no. Empresas colaboradoras. Esto empezó en plena democracia, como podéis ver. Estas empresas, estas son una muestra, a cambio de pagar menos impuestos, se hacían cargo de la sanidad de sus trabajadores y familias, ¿no? Sanidad privada, lógicamente. La ferretería de la esquina, la panadería, ¿veis? Y ahí está la Comunidad de Madrid, que era empresa colaboradora. Entre trabajadores y familias, 100.000 personas. El Banco de España, otros bancos, Telefónica, empresitas de nada. Esto se acabó, en el 2009. Ya no. Pero ahora veremos lo que han inventado para seguir igual. En sus buenos momentos eran 2 millones de personas, más los del mutualismo. Otros que defienden la supervivencia de las entidades colaboradoras porque está en peligro, ¿quiénes son? Pues CGT, BBVA, otros de esos que dicen que la sanidad se vende, ¿no? Cuando ellos han tenido sanidad privada a cambio de pagar menos impuestos su empresa.
Estos, muchos a su pesar, pues no tenían más narices que morir en estas mutualidades. También se ha arreglado desde el 2012 y pueden ir a la sanidad pública normal a la que vamos todos. Pero durante muchos años nos hemos perdido la atención primaria a toda esta gente. Convenio de asociación de la prensa. Esto también nació en la democracia. En el 73, con el INP, entonces era para toda España. Los periodistas de Madrid, la Comunidad de Madrid, destina 8,6 millones para que tengan sanidad privada, el hospital de referencia es la Fundación Jiménez Díaz, para aproximadamente 12.000 miembros de la prensa, de la Asociación de la Prensa, trabajadores, familiares, periodistas, los que nos tienen que informar de conforme va el sistema, tienen sanidad privada pagada con dinero público. Luego, la dualización priva a la atención primaria de usuarios influyentes, y esto es importante, e informados, que contribuirían mucho a elevar sus estándares de calidad. Muchos colectivos con un nivel cultural, educativo, adquisitivo y de influencia superior a la media no utilizan ni han utilizado nunca la atención primaria, y se pierde uno de los mayores estímulos de mejora, que es la influencia de los más influyentes. Y esto es importante. Y se produce el descremado sociológico de la atención primaria. La capacidad de influir es importante. El Mundo hace nada decía que los altos cargos de 480, el 84%, o sea, 402 son funcionarios, altos cargos de la administración del gobierno de España. ¿Cuántos son mutualistas? Pues ya sabemos que la inmensa mayoría. De hecho, Muface, en su revista, cuando se configuró el primer gobierno de Rajoy, presumía de que tenían un gobierno de funcionarios. Lo sacó en su portada. Noticia de entonces, la mayoría de los diputados son funcionarios, esta legislatura. Y esto lo estudió Freire también para los parlamentos autonómicos de Valencia, Andalucía y Asturias. Lo presentó en las jornadas de Economía de la Salud y vio que la población española, el 94%, tenía el Sistema Nacional de Salud, Seguridad Social, un 1% mutuas sustitutorias, un 5% el mutualismo administrativo, pero los parlamentarios de estas regiones, el 45% en Valencia, el 34% en Andalucía y el 58%. Bueno, pues por eso decía que tienen que hacer los políticos para empezar a usarla, ¿no? Y de verdad ser representación de los que dicen representar. El jefe de la Armada protesta ante Defensa por los recortes y protesta manuscritamente: querida subsecretaria, querida Irene, subsecretaria de Defensa, por recortes. El círculo se me ha ido en ISFAS, ¿no? Pues la influencia del jefe del Estado Mayor de la Armada es mucho mejor y mucho más alta que la de los matados de mi centro de salud. Y la diferencia importante es que este no está denunciando los mismos recortes que estos de arriba. Este denuncia sus recortes y estos los suyos. Decía tiempo que hay 5 jueces que tienen vilo a España, ¿no? Pues si los 5.000 que hay en Mujeju estuvieran en los centros de salud, la mitad de las cosas que pasan no pasarían, seguro. ¿La consecuencia de la influencia cuál es? Durante la crisis el gasto per cápita en el mutualismo administrativo ha subido incluso, mientras que en el Sistema Nacional de Salud ha bajado, lo que todos sabemos que ha bajado. Esto es México. Cada diputado tiene un seguro médico VIP por 2,9 millones de pesos. Esto es de ahora, ¿eh? Se otorga en la Cámara por ser diputados y les consigue a clientes VIP un seguro cojonudo para ellos y sus familias, ¿eh? Y esto aquí no pasa hasta que te das cuenta que pasa. Los diputados socialistas renuncian a su seguro médico privado para ahorrar. Todos los diputados provinciales renunciarán al seguro privado que les proporciona su cargo como representante electo. Este seguro médico privado cuesta no sé cuántos mil euros y en los tiempos que corren podemos prescindir de este privilegio. Además, recomienda que los demás lo dejen, los demás
grupos de políticos, porque no es justo que jubilados con pensiones de 500 paguen sus medicamentos y nosotros tengamos asistencia privada con gastos cubiertos. A lo mejor si estos no pagaran, quizás sí sería justo. Parlamento de Canarias. La mesa del Parlamento de Canarias ha decidido no continuar con el seguro que tenían para los... ¿Por qué? Esta mesa ha decidido no renovarlo porque no tenía lógica que el Parlamento tuviera un seguro que fuera de uso exclusivo de los diputados, porque no era extensivo a los trabajadores de la Cámara Regional. No es razonable mantener un seguro que ni siquiera es usado por los diputados, pues las prestaciones son muy básicas, prácticamente las mismas que tiene la Seguridad Social. Y no te sirve para ir a una clínica privada en Navarra, por ejemplo. Dentro del disparate que fue la decisión adoptada hace 3 legislaturas de suscribir un seguro privado, por lo menos no se hizo de forma prudente y no se contrató un servicio de lujo, sino muy básico, como el que pueden tener los profesores, en clara referencia a Muface, ¿no? Y con muchas menos prestaciones que el que tienen suscrito algunos ayuntamientos y cabildos. Esto siguió, y el PP de Canarias le dijo al Consejo Consultivo de Canarias que se quitaran su seguro médico privado. ¿Por qué? Porque la norma decía que los del miembro consultivo de Canarias no podían tener en ningún caso un seguro médico privado mejor que el de los diputados. Y como ellos lo habían quitado, aquellos no hicieron ni caso y siguieron con su seguro médico privado. Seguros médicos pagados con dinero público para miembros y familiares de instituciones públicas, concejales, empleados públicos de ayuntamientos, diputaciones, cabildos. Esto es un repaso por el Google, Yo creo que alguien que sepa mejor que yo buscar en Google encontraría más. El Consejo Consultivo de Canarias, la Junta General de Álava, el Banco de España, que era empresa colaboradora y ahora les pone un seguro privado a los trabajadores. La Radio Televisión Española, que era empresa colaboradora, les pone un seguro privado a los trabajadores. El FROP, que han inventado hace nada para esto de... También tienen la Comisión Nacional de Energía, o integrada en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, también tiene seguro privado, para los que trabajan y sus familiares. Concejales de algunos ayuntamientos, Carboneras, Bilbao, Palma de Mallorca y Soria. Esto es lo que yo he encontrado. Empleados públicos, empleados ya, empleados y familiares de ayuntamientos, diputaciones y cabildos, una especie de Muface municipal, ¿no? Pues Marbella, Santa Cruz, Tenerife, Málaga, diputaciones como Pontevedra y el Cabildo de La Gomera. Esto es seguro que si alguien busca mejor, encuentra más. La dualización sanitaria ha producido el descremado sociológico de la atención primaria y esta es la causa necesaria. Y eso está en el genoma del sistema. El genoma solo hay uno, este de ahí. Hay 17 fenotipos, pero genoma solo hay uno, donde está la dualización sanitaria, el hospital y sus especialistas, el asegurado beneficiario, el salario por ser, presupuesto basado en el histórico y el gestor como comisario político. Y en el fenotipo está la sanidad igual para todos, la atención primaria como eje del sistema, la universalidad, el salario más un complemento por desempeño, un presupuesto capitativo en base de la necesidad y el gestor como profesional técnico. Esto es la esencia del sistema. Y esto es pura apariencia. La única forma de que esto se coloque ahí es si se tiene una atención primaria fuerte y para todos. Es la única forma. Si no, seguiremos teniendo la apariencia y la esencia. Decía Groucho Marx que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y después aplicar los remedios equivocados. Espero que no me haya pasado a mí y muchas gracias a todos.